Si estás en esta pantalla azul o tiene cualquier tipo de error, como por ejemplo puede ser una pantalla verde y no te permite iniciar a Windows normalmente y te ocasionas que vas a perder toda tu información, documentos, quizás fotos o música de tu computadora, te recomiendo que veas el video porque te voy a enseñar cómo recuperar todo lo que está en tu computadora. Para ello, ¿qué necesitamos? Simplemente necesitamos buscar Windows 10 ISO y buscar la página principal, lo que es Microsoft Store, de la página principal, la página oficial. Le damos a descargar. Tenemos que googlearlo así. Recordar que este video va a funcionar para Windows 10, 7 e incluso 11. Aquí nos van a descargar la herramienta. Para eso vamos a inspeccionar para que nos permita descargar el ISO. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a refrescar la página para que nos aparezca como en Android, y en Android nos permite descargar el archivo. Le damos a eso ahí y le damos a descargar la última versión. Le damos a confirmar. Seleccionamos esa, ¿verdad? Luego de eso seleccionamos la región más o menos o el idioma, porque más o menos va ligado a esto. Seleccionamos la región, en mi caso es español, le damos a confirmar y va a comenzar a aparecer esto. Le damos a descargar la versión de 64 bits o la de 34, es lo mismo, o 64 es lo mismo. Eso dependerá de la computadora. Es bueno que investiguen eso, los bits, 64 o 32 o 64. Le damos, vamos a buscar Rufus. ¿Qué es Rufus? Se preguntarán. Rufus es la herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en la USB para que de la USB se pase a la computadora. La USB debe ser de 8 GB como mínimo. Buscamos Rufus, como buscamos listo, por así decirlo, y vamos a Rufus 3.17. ¿Para qué? Para que se descargue. Algo que debes sacar es que ambas cosas, como pueden ver, yo tengo seleccionado el escritorio para que se mande ahí. Yo lo mandé al escritorio, igual que también el ISO. ¿Qué vamos a hacer aquí? Le damos un clic derecho y ejecutar como administrador, la primera parte que dice arriba. Aquí va a aparecer el programa. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a conectar la USB. Luego que la USB está conectada, le vamos a seleccionar. ¿Para qué? Para buscar el ISO. En mi caso está en el escritorio porque yo lo mandé al escritorio. Le damos un clic y en abrir. Le damos a empezar y nos dice que se va a formatear, que ese proceso va a durar un tiempo. Ese tiempo va a ser dependiente de la velocidad de su USB. A mí me duró 20 minutos. Luego de eso, ¿qué va a pasar? Vamos a darle a cerrar y vamos a comenzar al modo BIOS. Conectamos la USB, debemos tener la computadora previamente conectada a lo que es la red del cargador o algo así, para que no se pierda nada. Le damos a aprender, le vamos a entrar al modo BIOS. En mi computadora entra en la F2. Debemos saber que esto varía de la computadora. Aquí nos vamos a mover por las flechas y vamos a ir hasta donde dice boot. Y en boot, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar hacia abajo, por ejemplo, hacia donde está el nombre de nuestra USB, que está en paréntesis, y le damos, luego que está seleccionado, le damos F6. En F6 para poner en la primera posición. Eso va a variar las posiciones, el espacio que van a ver hacia arriba va a variar, y eso va a variar los toques. Luego de eso le damos a F10 y le damos a Enter. ¿Para qué? Para que los cambios se guarden. Luego de ahí, ¿qué vamos a hacer? La computadora va a iniciar y vamos a dar a Enter para que arranque desde la USB. Aquí simplemente vamos a seleccionar el idioma y también la distribución del teclado. En mi caso, la computadora el teclado está distribuido en alemán. Yo selecciono el alemán. Si ustedes están en español, ¿cómo identifica que está en español? Bueno, cuando el teclado tiene la ñ. Aquí yo no tengo la clave, le pongo a que no la tengo y la voy a poner después con la computadora de arranque. Aquí hay varias versiones de Windows que yo les recomiendo que instalen la versión Home. ¿Por qué? Porque la versión Home por lo general es gratis. Cuando su computadora ya tiene una licencia ya prepagada en Windows 7 o algún Windows anterior. Aquí seleccionamos que acepto todo. Y la parte más importante es una instalación personalizada, que es la segunda opción, que aquí es una parte mucho más importante. ¿Qué pasa aquí? Aquí dice, aparece un disco, por ejemplo, y aparece al lado, al final dice principal. ¿Qué quiere decir principal? Que está instalado el sistema ahí. No vamos a hacer nada y nos dice, simplemente le damos a siguiente, seleccionamos y siguiente. Nos dice que hay archivos que están en el disco que se van a ir al disco C
con una carpeta que se llama Windows All. Aquí se va a guardar todo y va a comenzar el proceso de instalación. Luego de eso la computadora se va a reiniciar, va a aparecer algo así. Y ese proceso de instalación debemos sacar la USB y va a variar de unos 10 a 15 minutos. Sí, dependiendo de la velocidad de su computadora y su, por así decirlo, su USB. Aquí comenzamos a instalar, seleccionamos el idioma, porque el idioma que seleccionamos anteriormente era más o menos la preinstalación. Aquí ya estamos en post instalación. Aquí seleccionamos también la distribución del teclado. Damos a siguiente. Y en mi caso, aquí yo no le puse nada porque yo simplemente voy a usar este teclado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a darle a yo no quiero usar el Wi-Fi, porque en el Wi-Fi comienza a descargar cosas y tenemos que iniciar sección. Aquí ponemos el nombre del usuario, ponemos la contraseña. ¿Y qué yo hice en las siguientes preguntas? En las siguientes preguntas, sí, se confirma la pregunta, la contraseña. ¿Qué vamos a poner aquí? Yo voy a poner cualquier pregunta de esas y le voy a poner 1 o la misma respuesta a todo. ¿Para qué? Para que sea toda la misma respuesta y si queremos recuperarla va a ser la misma para todo. En mi caso, a todo esto yo le puse que no y que no a todo, literalmente. Aquí también le damos a no. Algo que cabe sacar es que aquí vas a poder recuperar todos los archivos de lo que son música, imágenes, videos, todo literalmente, como estaba en tu computadora antigua. Aquí le damos a no acepto nada de eso. Y la computadora va a aparecer así y dura unos 10 o 5 o 15 minutos ahí. Aquí estamos preparando. ¿Y qué vamos a hacer luego la computadora arranque? Bueno, simplemente vamos a dejar que arranque la computadora. Eso va a durar unos minutos. Y la computadora quizás se reinicia varias veces. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a irnos hacia el administrador de archivos o gestor de archivos. Le damos un clic o dos clics. ¿Y qué va a abrir aquí? Aquí va a abrir lo mismo que debemos en Windows. Y vamos hasta mi dispositivo o mi equipo. ¿Para qué? Para que nos mande hacia acá. Y aquí le damos a disco local C. Algo muy importante es seguir esos pasos. Aquí nos vamos a identificar Windows Old. ¿Qué es Windows Old? Es la carpeta donde se guardó todos los archivos. Literalmente todo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a entrar aquí y vamos a irnos hacia donde dice Margarita. En mi caso dice usuarios y luego Margarita. ¿Por qué? Porque Margarita es el usuario que estaba. En tu caso va a aparecer quizá Juan, Pedro o el nombre que ustedes tengan. En mi caso voy a descargas y en descargas no hay nada. ¿Dónde está literalmente todo? Donde dice escritorio. En el escritorio están las fotos y todo lo que tenía el dueño de la computadora o la dueña, que es en mi caso mi vecina. Y aquí podemos arrastrarlo hacia el escritorio y vamos a poder recuperar todo. Recordar, ir a disco local C, luego disco local C, a Windows Old, luego de Windows Old usuarios y luego usuarios vamos a buscar el nombre de su PC y luego de su PC vamos a entrar a lo que es las diferentes cosas como imágenes, descargas, quizás documentos y ese tipo de cosas. Y lo podemos arrastrar o lo podemos mandar hacia otra carpeta. Si les gustó el video, si les ayudó, espero que le den un like a eso porque este video salió un poquito complejo porque es un poco largo hacer todo eso. Gracias por ver el video y les recomiendo este video.